En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos toda la honra, toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y hoy ahora, Señor, apartamos este momento, Señor, en tu presencia, Señor. Padre, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor. Que sea, Padre, cada uno de nuestros corazones, Señor, poder aceptar esta palabra, Señor. Padre, que pueda permanecer, Señor, adentro de nosotros, Señor, Padre, para hacer un cambio de verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bendiciones. Buenas noches. Qué lindo volver a vernos un sábado más. Qué lindo poder estar juntos compartiendo de Dios, compartiendo de su presencia acá. Y qué lindo poder estar acá delante de ustedes, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios, ni más ni menos que la palabra de Dios. En un día con lluvia, a mí me encanta la lluvia, así que esto no me va a detener. Pero bueno, a lo que vinimos. Yo cuando preparaba esta palabra, y fue una confirmación que Dios me dio, capaz en uno de los momentos menos esperados, porque no sé si te ha pasado antes que tratás de hablar con Dios en un momento, apartás el momento, sea en tu habitación, en un lugar donde vos sabes que muchas veces capaz Dios te habla y te apartás y vas a ese lugar y acudís ahí, pero no sentís nada, no hay un llamado de Dios, no hay un mensaje de Dios. Y cuando menos lo esperás, ahí te llega, mira, esto es lo que Dios primeramente quiere para mí, pero también para Emanuel. Yendo al trabajo en la mañana, en la madrugada, oyendo adoración de por medio y orando en el camino, recibo la confirmación de Dios a través de un pensamiento, a través de una idea que tuve. Y ahí sé que Dios estaba conmigo ahí en el auto yendo a trabajar, pero te das cuenta cuando sentís que es Dios hablándote. O sea, en este caso fue a través de una adoración que venía escuchando, pero capaz a vos te ha pasado en otras instancias con otro factor de por medio, pero en mi caso fue así. Y la idea, el pensamiento que se me vino fue acerca de dos cosas que quiero hablar hoy. Pero sin más, quiero ponerle el título a la prédica, que es el precio de un pensamiento. El precio de un pensamiento. Y quiero que me acompañen a Salmos 139, versículo 17. Y vamos a leer hasta el 18. Salmos 139, versículo 17. Tenga presente el precio de un pensamiento. ¿Por qué tiene que ver ese título? ¿Acaso un pensamiento tiene un precio? ¿Acaso algo que yo pienso tiene algún valor aparte que fuera para mí nomás? Y dice así: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Todavía estás conmigo. Este es David, el rey, el salmista, un poeta para describir su relación con Dios. Este hombre hablaba con el corazón en la mano, escribía con el corazón en la mano. Este hombre daba su vida cuando era, antes de ser rey y era pastor, ovejero, daba su vida para cuidar hasta la última oveja. Este mismo hombre, después de años, escribe este salmo. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Los pensamientos de Dios
acerca de mí. ¿Cuáles son primeramente? ¿Qué son? Y para que sean preciosos, para que sean tan vastos que ni siquiera los pueda enumerar. El precio de un pensamiento, el precio de una idea, es también el precio que pagó Jesús por vos en la cruz. El precio que un día te tuvo a ti acá. Va a estar Carlos, va a estar Gabriel, va a estar Luis, toda la gente de Manuel. Por esas personas yo también tengo que pagar un precio y lo voy a pagar en esa cruz. El pensamiento que tiene Dios acerca de cada uno de nosotros es tan vasto, tan infinito, que no se puede enumerar, que no se puede ver, sentir. Es algo que no nos entra en la mente, saber que Dios me ama con tanta locura. Sin embargo, muchas veces no es recíproco. Muchas veces, en mi caso, hablando por mí, muchas veces no es recíproco. Y yo no le doy la atención que Dios merece. No le doy el primer lugar que Él tanto merece. Sin embargo, leo acá que dice que ni siquiera los granos de arena, no sé si alguna vez has ido a la playa y has tratado de agarrar un puñado de arena y tratar de empezar a encontrar un solo grano, empezar a sacar los granitos hasta que tengas uno. Vas a ver que es tan diminuto. Imagínate que dice que es más que los granos de la arena. Todo lo que Él quiere para vos, todo lo que Él quiere para mí, para nosotros. Todo eso es muchísimo, pero muchísimo más. Entonces, yo lo que les pido hoy a ustedes, aparten un momento. Dejen lo que tengan que hacer en su mente. Ese pensamiento que capaz traían antes de llegar acá. Apártenlo por lo menos 20 minutos. Denme 20 minutos. Porque quiero que de acá nos llevemos algo. Que no solamente entre por acá y se salga por acá, pero que entre por acá y se quede acá. Porque ese pensamiento, esa idea que capaz hoy vas a tener, puede ser la llave para muchas más. ¿Y por qué lo sé? ¿Y por qué hablo de este precio que hay que pagar por un pensamiento, de este costo que hay que pagar? Dios me llevaba y yo les dije de antemano que traigo dos ideas. El primero del Salmo de David, que me habla sobre el pensamiento de Dios sobre cada uno de nosotros. El pensamiento que Dios tiene sobre cada uno de ustedes y de mí. Tanto que nos forjó en el vientre de nuestra madre, como hasta cuando nos vayan a enterrar. Desde ahí hasta ahí. Ese pensamiento que Él tiene de nosotros, de bendición, de restauración, de hacer uso de mis manos, de mis pies, de mi testimonio. Todo eso, Él lo vio antes de la creación. Pero hay otro tipo de pensamiento que quiero hablar. Está el pensamiento de Dios, que fue el que recién mencioné. El precio de un pensamiento de Dios puede ser de bendición, como trabajar para Dios. Puedes dedicar tu vida para Dios, tanto evangelista, como misionero, como pastor, como líder de alabanza, y trabajar dentro de la iglesia o simple afuera de la iglesia, pero para Dios. Ser de liberación, ser de bendición. Y muchas veces también liberación interior. El pensamiento de Dios nos libera adentro. A veces traemos cadenas de pensamientos que traemos desde años y años y años. Tanto de que no puedo perdonar a tal persona, que no puedo hacer tal cosa, que no puedo dejar de hacer tal cosa. Y llevamos ese pensamiento con nosotros. Y cuando venimos a Dios,
aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, empieza todo un proceso que muchas veces es una liberación interior que vemos como el pensamiento de que Dios tenía inicialmente para nosotros. Ese pensamiento es el primero, pero está el segundo, que yo también entro ahí, y es el pensamiento negativo, el pensamiento que puede ser de maldición, ese pensamiento que muchas veces cuesta mucho. Una adicción no entra primeramente porque probé algo. Entra primero porque quise saber. Entra primeramente por acá. Tanto de droga como de pornografía, como de capaz ninguno de esos dos problemas, pero tenés el chisme, capaz ninguno de esos, pero tenés la mentira. Y basta, y basta, y basta. Todo un montón. Y todo eso empieza con un pensamiento pero tan diminuto como un grano de arena, pero que entra acá y termina de forjarse acá. Y hasta que no venimos a Dios, no va a haber una liberación dentro de nosotros que rompa esas cadenas y que nos haga libres. Pero es hasta ese momento. Y capaz vos puedes ser cristiano y todavía tener un pensamiento que no lo puedes soltar. Algo con el que estás luchando. Algo con el que no puedes dejar de hacerlo. O no querés empezar a hacerlo directamente. Muchas veces luchamos con eso, el pensamiento negativo. Y tenemos una guerra con esos dos. Con lo que me dice Dios, pero con lo que quiero hacer. Con lo que me dice Dios que tengo que ser, que Él me ama, que Él quiere lo mejor para mí, que Él me bendice. Pero del otro lado tengo que no quiero dejar de hacer lo único que me hace feliz o lo único que me quita el tiempo. Y tenemos que cambiar. La mayoría de las veces, hasta que no haya un acercamiento, hasta que no haya, una relación más cercana a Dios, no va a haber un cambio. David, como decía antes, él era un hombre, antes de ser rey, era un pastor ovejero y daba la vida por un animal. Una vez pasó a ser rey, él también entraba en la guerra y peleaba con todo. Y muchas veces lo quisieron matar, lo quisieron traicionar, hablaron mal de él, se burlaban de él, porque él tenía un pensamiento en su mente. Y era Dios en primer lugar, después el hombre. Pero era darle la gloria a Dios, alabarlo, no importa el lugar que sea, el momento que sea, pero era ahí, era con Dios. Y con eso vino un montón de cosas extra, que hablaban mal de él, que se burlaban, que lo traicionaron. Pero a medida de que él escribía los salmos, y lo podemos leer, vemos a un David sincero, vemos a un David que derrama su corazón en la letra y dice lo que él siente en ese momento. Y si vos de verdad lo lees, y te invito a hacerlo, el Salmo 139, que es hermoso el Salmo 139. Yo solo extraje 2 versículos de acá, pero vemos cómo David alaba a Dios al principio, lo alaba con todo su ser, pero después declara lo dolido que está, porque vos puedes estar acá con Dios, pero también sentir un dolor amargo, porque hay gente o hay una razón específica que te está haciendo mal. Y no quiere decir que uno no vaya con la otra, porque a mí me ha pasado también estar con Dios acá arriba y poder sentir su presencia a todo lugar que vaya, pero también siento otro problema y siento otro mal. No quiere decir que Dios no esté contigo, quiere decir que a través de esa circunstancia Dios la va a usar para glorificarse.
Pero les digo hoy, ¿cuál pensamiento es el que le damos más cabida? ¿Al negativo o al que dice Dios de mí? ¿A lo que dice Dios que tengo que hacer? Un pensamiento que costó muy caro, y es al segundo punto que quiero entrar. Y no hace mucho prediqué sobre este hombre, y Dios me lo trajo a la mente otra vez. Y quiero hablar sobre Jonás, muy brevemente. Este hombre tuvo una idea genial. Primeramente, desobedecer a Dios, y en segundo lugar, tratar de huir de Dios. Dos cosas que no te van a llevar a ningún lado. Este hombre que era profeta y que Dios lo usaba, él más que nadie sabía que no podía huir. Y la misma Biblia me lo dice. No podemos huir de Dios. Sin embargo, él quiso hacerlo físicamente. Pero de acá no puedes huir. El pensamiento no puedes escapar, porque Dios va a estar ahí. Una u otra o de otra manera, Dios va a estar ahí. Y este hombre quiso pagar un precio barato. Compró una entrada para irse a otro lugar que Dios no lo había llevado. ¿Y qué fue lo que hizo? En vez de buscar a Dios, en vez de arrepentirse, porque tuvo varias instancias en las que Dios le demostraba que no estaba bien, en vez de hacer eso, él seguía pegándose contra la pared y queriendo ignorar lo que Dios le estaba enviando el mensaje acá. Dios le hablaba constantemente y este hombre no escuchaba. Y muchas veces me pasa a mí. Dios me habla constantemente, pero con tal de no querer hacer eso, trato de huir, trato de hacer otra cosa que no es lo que Él me mandó a hacer. Y creo que a la iglesia hoy también le sucede eso. Huimos de lo que Dios nos da, Huimos de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque uno, no queremos pagar el precio, y dos, no queremos dejar de hacer lo que tanto nos gusta hacer y que va en contra de lo que Dios quiere. Entonces, Jonás pensó, pudo escapar de Dios, él sabiendo que no lo podía hacer, pero igual lo intentó. Y ese pensamiento lo llevó a pagar un pasaje, o sea, ya perdió económicamente, pagó un precio económicamente, lo llevó a perder la paz, o sea, el precio también emocional que tuvo que pagar, porque casi se hunde el barco donde iba. Tuvo que poner en riesgo a otras personas que iban dentro de ese barco con él. El precio relacional que tenía, el precio social. Este hombre venía pagando ya 3 precios diferentes, carísimos. Y el último, y el no menos importante, caer en lo más profundo, que fue dentro del mar. El precio espiritual. Cayó en lo más profundo. Y yo no sé vos, pero a mí me ha pasado que muchas veces pienso que Dios me puede rescatar, pero a veces espero a que esté en lo profundo para que me rescate. Y si bien Él lo puede hacer, Él me puede rescatar de lo profundo, de las garras de Satanás, ahí mismo donde Él me tiene. Pero ¿para qué esperar tanto? ¿Para qué esperar a que te tenga aquí Satanás, cuando vos lo puedes buscar en cada momento? ¿Para qué seguir esperando y seguir dándonos contra la pared, si Dios está con nosotros cada día diciéndonos no, no, por ahí no? Y cada pensamiento que te pone acá no es casualidad.
Cada cosa que sucede en tu vida no es casualidad. Muchas veces pasa por una circunstancia. Y yo lo vi cuando iba en el auto y recibía este mensaje. Me ponía en la mente, Dios, ¿por qué huimos de lo que Él nos da? ¿Por qué huimos y queremos pagar el precio equivocado? Queremos pagar un precio aún más caro de lo que tuviéramos que pagar con Él. Porque no solamente le desobedecemos, pero también podemos afectar la vida nuestra y de los demás, siendo de maldición también. Y vamos arrastrando y arrastrando y arrastrando, y no llegamos a ningún puerto queriendo hacer de nuestra manera, simplemente por no escuchar su voz, por no escuchar y buscarlo. No queremos pagar ese precio, pero sí estamos de acuerdo en pagar todos estos, como hizo Jonás. Jonás tuvo un pensamiento propio. No voy a ir a Nínive, sino voy a ir a Tarsis, que era el lugar donde él no tenía que ir, que lo llevó a pagar un precio muy alto. ¿Y cuál fue? Lo echaron al mar y lo traga un pez grande. No dice si es una ballena, un tiburón, lo que sea, dice un pez grande. Y quiero que vean esto, quiero que me acompañen a Jonás 1:17. Dice así: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y si vamos a Jonás 2, versículo 1, dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Entonces vemos que este hombre, algo que él hace es esperar hasta llegar al fondo. Él no busca a Dios antes. Él no busca, ¿sabes qué? Dios, capaz me equivoqué. Perdóname, le erré. Por favor, no me hagas esto. Perdóname. Sino que 3 días y 3 noches. Y recién ahí ora a Dios. Y busca al Señor. Y Dios me hablaba con esto. ¿Por qué tardamos tanto para buscar su presencia? ¿Qué queremos llegar y demostrarle a Dios que podemos hacerlo sin Él? Cuando claramente no es así. ¿Qué quiero creer? Que soy Superman y decir: Dios, yo puedo sin vos. Este hombre, siendo profeta, siendo usado por Dios, se dio contra la pared no en una, sino múltiples veces. E igual así, cuando llega al fondo, no da el brazo al torcer. Hasta que pasa cierto tiempo, ya dice: ¿sabes qué? No tengo salida. Dios, perdóname y ayúdame. ¿Por qué duramos tanto? ¿Por qué dudamos tanto? Si Dios te dio un mensaje, tanto para ti como para otra persona, ¿por qué dudamos? ¿Y por qué mejor? ¿Por qué más importante? Duramos en aceptarlo. Yo muchas veces he tenido mensajes de parte de Dios para mi vida, pero por no querer aceptarlo y por no querer seguir con eso, me he dado contra la pared muchas veces, y por eso me relaciono tanto con Jonás. Porque en esta historia vemos un montón de cosas. Es increíble la vida de este hombre. La pequeña historia que está en la Biblia, por lo menos. Es corta, de 4 capítulos, y lo puedes llegar a leer en menos de 10 minutos. Es una historia muy breve y fácil de leer, pero es tan profunda. Porque vemos cómo el egoísmo gana. Vemos cómo la avaricia,
el no querer dar el brazo a torcer, y de un hombre de Dios, no de un impío. Entonces, Gabriel, ¿a dónde estoy yo? ¿Por qué tantas veces no doy el brazo a torcer y digo, ¿sabes qué, Dios? Necesito que me ayudes, porque sin ti no puedo. Si los pensamientos de Él son más vastos que la arena que hay, y sus pensamientos son de bendición para mi vida, ¿por qué me niego constantemente? ¿Por qué? Porque quiero y prefiero lo demás que me da el mundo. Prefiero lo que me da tal página en internet. Prefiero lo que me dice mi vecina acerca de fulanito de tal. Y voy poniendo prioridades que no son de Dios. Y me voy alejando tanto como Jonás, hasta llegar al fondo y decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué llegué hasta acá? Y bueno, mira para atrás y vas a ver todo lo que sucedió. Fuiste negando una tras otra, lo que tenías que hacer, lo que tenemos que hacer. Dejamos la palabra de Dios para otro día como si hubiera un mañana, cuando no sabemos siquiera qué va a pasar el siguiente minuto. Y esperamos a llegar hasta el fondo para recién ahí buscar de Dios y acudir al Dios bombero, como diríamos. Pero te quiero decir hoy que hay dos tipos de pensamiento. El negativo, que es el que nos está llevando cada día a alejarnos más y a enfriarnos más. O el pensamiento que me habla Salmos. El pensamiento que dice, todavía estás conmigo. Cuando despierto todavía estás ahí. Siendo la rata que soy, siendo lo despreciable que soy, una y otra vez estás ahí. Ese pensamiento, eso es lo que Dios quiere mostrarte a cada uno de nosotros hoy, mostrarnos. Que no importa lo que hiciste, no importa si fuiste el peor, Dios te quiere usar y te quiere sacar de ahí y te quiere poner acá arriba, pero para llegar acá arriba tiene que sacarte del fondo, hermano, tiene que sacarte. Tienes que salir de acá. La cadena que tenemos muchos acá a veces nos ata y no nos permite avanzar. Y parece que si estuviera un pez grande adentro de nosotros que no podemos salir. Y no es hasta que nos ponemos de rodillas, así como Jonás adentro, y clamar a Dios de verdad y pedirle perdón para que esas cadenas se rompan. Pero ¿por qué llegar hasta eso y no hacerlo de una? En mi familia hubieron dos conversiones. La de mi madre, que fue facilísima y rápida, y ella se los puede decir, que fue una reunión porque ella estaba por un momento malo en su vida y fue una reunión y aceptó a Dios. Y fue como Dios mandó, aceptarlo en tu corazón y seguirlo. Y no hubo resistencia ninguna. Pero después tenemos el otro caso, el del pastor, que era tan negativo y posponía y no daba chance a Dios hasta que Dios tuvo que sacarlo de ahí y mostrarle. Pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué durar tanto? ¿Por qué poner tanta traba para que el Espíritu Santo obre? Y Dios tiene su manera de obrar con cada uno. Pero yo hablando específicamente de esto, ¿por qué ponemos tantas barreras para con Dios? Si me dice la Biblia que sus pensamientos de nosotros no se pueden enumerar. El precio que pagamos parece barato muchas veces. Hoy no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar en casa. Hoy no voy a estudiar la palabra, voy a ver Netflix o lo que sea.
y pensamos, no va a pasar nada. ¿Y si llega a pasar algo? ¿Y si llega a haber algo que vos no contabas? ¿Por qué perdemos el rumbo? La palabra nos dice que su misericordia se renueva cada día y Él todavía está con nosotros. Pero ¿estaremos nosotros con Él? ¿Estaremos nosotros arrepentidos y siguiéndolo? Jonás, y con esto quiero terminar, Jonás oró muy tarde. Oró después de que vio que no podía salir por sus propios medios. Dios obviamente lo arrinconó para llegar hasta ese punto. Ahora yo te digo a vos, ¿estaremos esperando llegar a ese punto también? ¿Por qué no mejor dar un marcha atrás y decimos, ¿sabes qué, Dios? Toma vos la posta. Hacé tu voluntad, porque sos el único que puede. Mi voluntad no vale nada. Mi pensamiento no vale nada. Si lo buscamos de verdad, los pensamientos que Él tiene para nosotros, también lo vamos a tener nosotros para nosotros. Pero si nosotros no lo buscamos a Él, los pensamientos que Él tiene para mí, yo no los voy a aceptar. Y por ende, capaz le estoy quitando la bendición a mi familia de conocer a Dios. Seas padre de familia, madre de familia, o un hijo, el único cristiano de tu familia. Sé de bendición donde sea que estés. No le quites la bendición a los demás simplemente porque vos no querés. Pongámonos a pensar en eso. Amén.